El sobrenatural viaje de los neandertales, revelaciones milagrosas de su vida en 40 días. El pueblo de San Isidro, escondido entre las nubes de las montañas de México, respiraba un aire de fe tan denso que se podía tocar. Miguel, un devoto católico de 45 años, había consagrado su vida a la Virgen de Guadalupe. Desde niño, había sido testigo de milagros, pero nada podía prepararlo para el sufrimiento que lo aguardaba. Su amada hija Valeria, de solo 10 años, había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Su corazón, antes radiado de esperanza, ahora se sentía como un campo de batalla en completa desolación. Con lágrimas a punto de caer, Miguel decidió enfrentar su dolor. Se armó de valor y organizó un novenario en la iglesia, donde la comunidad se congregaría para orar por la sanación de su pequeña. Los primeros días estuvieron llenos de fervor y devoción. La atmósfera en la iglesia era densa, con oraciones elevándose como inciensos al cielo. Sin embargo, el escepticismo no se hizo esperar. Algunos vecinos, atrapados en su lógica y ciencia, se atrevían a murmurar que eran vanos esos rezos. Miguel, aunque herido, encontró consuelo en el Salmo 30, «Oh Señor, mi Dios, a ti clamaré, y me sanaste». Él sabía que el verdadero poder y la sanación provenían de algo más allá de este mundo. A medida que pasaban los días, la búsqueda del milagro se convertía en una experiencia espiritual intensa. Cada noche, Miguel oraba con todo su ser, sintiendo una conexión inexplicable con el Espíritu Santo. Era como si una luz dorada iluminara su ser en medio de la oscuridad. Creyendo firmemente que los ángeles estaban a su alrededor, sus oraciones se volvían más fervientes, llenas de súplicas por Valeria. «Señor, escucha mi clamor. Devuélvele la risa a mi pequeña». Cuando los médicos agotaron todas las opciones y el desánimo se cernió sobre su hogar como nubes tormentosas, fue en una de esas noches de oración cuando le llegó el susurro divino. San Martín de Porres, pensó, casi como un eco celestial. La figura de este santo compasivo iluminó su corazón herido. Miguel, emocionado, invitó a su comunidad a unirse en una vigilia dedicada a este nuevo intercesor. Los días siguientes fueron una explosión de fe renovada. Las palabras de Miguel parecieron despertar algo profundo en aquellos que antes dudaban. Cada rezo era ahora un pulso colectivo de energía sagrada y amor. En el clímax del novenario, una extraordinaria calma comenzó a llenar el corazón de Miguel. En ese momento crucial, todo parecía posible. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En la última semana del novenario, justo cuando el pueblo se preparaba para el gran cierre, un evento milagroso sorprendió a todos. Valeria, en la cocina de su casa, comenzó a reír. Era una risa llena de vida. Un rayo de esperanza brilló en los corazones de la comunidad. Los escépticos comenzaron a mirar con asombro. Pero justo cuando la iglesia se llenaba de alegría y expectativa, Miguel se enfrentó a una inquietante pregunta: ¿era la fe colectiva suficiente para abrir las puertas de lo sobrenatural? El aire se llenó de una tensión divina mientras el pueblo se congregaba, todos ellos deseosos de presenciar algo extraordinario. Justo antes de que Miguel empezara a hablar, un fulgor resplandeciente inundó la iglesia y todos contuvieron el aliento, preguntándose qué milagro se desataría en el día más esperado. La luz resplandeciente que inundó la iglesia parecía provenir del mismo corazón de Dios. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, sintió como la presencia del Espíritu Santo envolvía a todos. Cuerpos temblorosos bajo el poder de la fe, rostros iluminados por una esperanza renovada. En ese instante, el tiempo se detuvo. Los murmullos cesaron, y el silencio se convirtió en un canto de adoración. Un susurro en el aire parecía invitar a todos a una experiencia divina. Miguel, sin poder contener su emoción, levantó sus manos hacia el cielo. «Oh, Señor. Hoy te pedimos que tu gloria descienda sobre nosotros, que cada corazón aquí presente sienta tu amor, tu poder, tu milagro». Las palabras brotaron de su ser, como un río desbordante, mientras miraba a su hija, cuyo rostro reflejaba pureza y alegría. La comunidad, al unísono,
comenzó a elevar sus voces, transformando sus súplicas en alabanzas. Aquellos que habían dudado se unieron por primera vez al coro, sintiendo que la fe de Miguel era contagiosa. Algunos levantaron manos temblorosas, otros se arrodillaron, mientras los jóvenes soplaban en flautas de madera, llenando el ambiente con melodías celestiales. De repente, en medio de aquella atmósfera sagrada, un murmullo comenzó a expandirse en la congregación. Desde el fondo, la abuela Clara, una anciana llena de sabiduría, exclamó con voz temblorosa: «El niño de la fe. El niño de la fe». Los ojos de todos se volvieron hacia ella, preguntándose si se refería a Valeria. La abuela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, continuó: «Recuerden la historia del joven Samuel, que oyó la voz de Dios en la noche. Quizás hoy sea la noche en que Valeria escuche también su voz. Oremos más fuerte». Miguel sintió como si cada oración se entrelazara en una red de luz en el aire, uniendo a cada persona presente en un propósito común. Él sabía que el poder de la fe no radicaba solo en él, sino en la comunión que se formaba en ese lugar. El fervor fue creciendo, hasta que la atmósfera se tornó electrizante, una presencia palpable, casi tangible. De pronto, Valeria, que aún no había aparecido en la iglesia, sintió una energía recorriendo todo su ser. En su pequeña habitación, mientras sus manos jugaban con el rayo de sol que entraba por la ventana, una voz dulce la llamó por su nombre. «Valeria». En su interior, comprendió que era el momento de dejar atrás sus miedos. Con una determinación renovada, decidió levantarse de la cama. A medida que se acercaba a la iglesia, la comunidad notó su presencia. Los murmullos comenzaron a crecer como un torrente. La puerta se abrió lentamente y todos los ojos se posaron en ella. Valeria apareció, radiante y con una energía vibrante que iluminaba la sala. Las miradas se llenaron de asombro, y el aire se volvió denso de emoción. Miguel, apenas conteniendo su llanto, levantó su voz: «Miren. Es mi hija. Dios ha respondido nuestras oraciones». La escena se transformó en una celebración, pero la pregunta seguía resonando en el corazón de Miguel: ¿era este el comienzo de algo aún más grande? Mientras todos se entregaban a la euforia del momento, un tenue eco de incertidumbre continuaba envolviendo al pueblo. La fe había traído un milagro, pero ¿qué significaba eso para el futuro? ¿Cómo transformaría esto no solo sus vidas, sino también la comunidad donde residían? La noche continuaron llena de alabanzas, pero Miguel, con el corazón rebosante de agradecimiento, se planteó si había un milagro aún más profundo por descubrir. ¿Acaso la historia de Valeria no terminaba en esa sencilla sanación? El misterio seguía presente y el viaje de fe apenas comenzaba. La atmósfera en la iglesia estaba cargada de un ambiente celestial. Miguel contemplaba a su hija, Valeria, cuya sonrisa resplandecía con la luz que muchos creían que solo pertenecía a los ángeles. La comunidad vibraba de alegría, abrazándose unos a otros, celebrando el retorno de la fe a sus corazones. Sin embargo, mientras el júbilo resonaba, Miguel no podía evitar sentir una nueva oleada de preocupación. ¿Por qué ahora?, pensaba con un nudo en el estómago. ¿Qué significa este milagro para Valeria? ¿Y para todos nosotros? Era un momento de celebración, pero también de profunda reflexión. Con cada grito de alabanza, la pregunta se volvía más urgente: ¿era el principio de un camino que los llevaría hacia adelante o simplemente un paréntesis en su lucha espiritual? La abuela Clara se acercó a Miguel, con su mirada sabia como el mar. «Hijo, Dios tiene un plan más grande para todos nosotros. Lo que hemos vivido es solo el primer paso hacia la obra que Él tiene en esta comunidad», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto sagrado. Miguel asintió, pero aún sentía un tumulto en su interior. «Dios puede haber hecho un milagro hoy, pero ¿qué vendrá después?», murmuró. Justo en ese momento, Valeria se acercó a su padre. Con un brillo especial en los ojos, le dijo: «Papá, siento a Dios. Creo que Él quiere hablarme». Las palabras de su hija eran un bálsamo para su alma, y al mismo tiempo, un desafío a su entendimiento. A través de Valeria, el cielo parecía estar revelando un nuevo nivel de fe. Sin embargo, su padre, empapado en la experiencia de la vida, sabía que escuchar la voz de Dios no siempre era sencillo. Recordó las historias de otros que habían experimentado la voz divina y los sacrificios que eso implicaba. Al mismo tiempo, la congregación comenzó a retomar el fervor de las alabanzas, y algunos se unieron en un círculo de oración en el centro de la iglesia. Miguel,
sintiendo la urgencia del momento, se hizo a un lado para observar. Y allí, en el centro del círculo, varios rostros ya habían sido testigos de milagros en sus vidas. Un joven que había estado enfermo, una madre que había perdido a su hijo y dos ancianos que habían dejado de creer en la esperanza. Mientras el círculo de oración seguía creciendo, algo inusual comenzó a suceder. El aire se volvió más pesado, como si una presencia poderosa estuviera incrementando su densidad. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Dios está aquí, pensó Miguel, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. Esta vez no había duda, todos estaban siendo transformados. Valeria, al notar la atmósfera de espera, tomó la mano de su padre y lo miró a los ojos. Papá, quiero escuchar, dijo suavemente. Fue un momento profundo que obligó a Miguel a recordar su propia infancia, su propia búsqueda de la voz divina. Entonces escuchemos juntos, respondió, sintiendo que ese viaje de fe se convertía en una experiencia colectiva. La abuela Clara, que había permanecido cerca, se unió a ellos. A veces, Dios susurra en el silencio, otras veces habla en la tormenta. Lo importante es que estemos dispuestos a oír. Habíamos observando el milagro de la fe crecer. La multitud parecía contener la respiración, esperando. Y entonces, en un instante, la luz se hizo más brillante. Los murmullos se apagaron y los corazones palpitaron al unísono. Valeria cerró los ojos, centrándose. Todo era posible, la vida, la fe, la esperanza. En ese silencio, una voz suave como la brisa comenzó a llenar el espacio sagrado. ¿Qué mensaje traería Dios ese día? ¿Cómo cambiaría la vida de Valeria y el destino de la comunidad? La intriga crecía con cada palabra que no se pronunciaba, cada susurro oculto por la presencia del Altísimo. La pregunta en el aire era evidente: ¿serían capaces de recibir lo que estaba por venir? El viaje apenas comenzaba, y lo sobrenatural ya estaba al alcance de la mano. La historia de Valeria estaba por revelarse, y las expectativas estaban al borde de un precipicio. El silencio se intensificó, y la luz en la iglesia pareció vibrar en un tono dorado. Miguel y Valeria, juntos, sintieron una conexión profunda entre ellos y la presencia divina. La voz que resonaba en el aire era como el murmullo de un río, suave pero imparable, trayendo consigo una paz que desbordaba corazones. Valeria, te he elegido desde antes que nacieras, la voz susurró. Valeria sintió que su alma estallaba en 1000 pedazos de gozo. Miguel se quedó sin aliento. Era el primer acto de un drama celestial que apenas comenzaba a desplegarse ante ellos. Debes ser luz en la oscuridad, continuó la voz, llenando cada rincón de su ser con fuerza y propósito. Tu fe será el faro que guiará a otros, resonó con eco potente, y en ese momento, Miguel se dio cuenta de que la vida de su hija no sería común. Su destino había sido escrito en las estrellas, y él sería parte del legado de su fe. La abuela Clara, observando la escena con los ojos nublados por la emoción, levantó un brazo hacia el cielo. Amén, fue todo lo que pudo expresar, mientras un torrente de lágrimas brotaba de su ser, reflejando tanto dolor como alegría. Ella había vivido luchas y pruebas, pero ahora veía la promesa cumplida ante sus ojos. La congregación, que había estado en un profundo silencio, comenzó a murmurar palabras de asombro. Cada cara mostraba esperanza, cada corazón latía por la revelación que estaban presenciando. Miguel sintió como la energía a su alrededor lo envolvía, y mientras su fe se fortalecía, un fuego nuevo brotaba en su interior. Recordó sus propias oraciones, sus noches de duda y anhelo. Lentamente, la dirección de su vida cobraba sentido, como las piezas de un rompecabezas que caen en su lugar. De pronto, Valeria habló. Padre, hay una misión que debemos cumplir, dijo con empoderamiento renovado. No será fácil, pero debemos seguir su voz. Sus ojos brillaban con determinación. La congregación sostuvo la respiración. Las palabras salieron de su boca con un peso que resonó de manera poderosa. Justo entonces, un grupo de jóvenes de la congregación se acercó, sintiendo el magnetismo de la voz divina que aún flotaba en el aire. Queremos seguirte, dijo uno de ellos. Queremos ser parte de esto. Miguel sintió que la fuerza de la unidad comenzaba a formar un nuevo camino. Ese era el principio de algo grande, un movimiento de fe, un llamado a la comunidad a convertirse en agentes del cambio. Miguel se sintió llamado a levantarse, como si una fuerza divina le hubiese tocado el corazón. Vamos a seguir la voz de Dios,
proclamó, su voz resonando con autoridad. Nuestras luchas no serán en vano. Juntos llevaremos la luz a quienes aún están en la oscuridad. La congregación estalló en vítores, una ola de fe y determinación que pasó por el lugar como un viento renovador. El sentimiento de unidad y esperanza se expandía, como un fuego que se alimenta de cada pasión avivada. La abuela Clara tomó la mano de Miguel y Valeria, su corazón henchido de orgullo. Esto es solo el comienzo, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Mientras el grupo se preparaba, Miguel sintió una inquietud en su pecho. Era una mezcla de emoción y responsabilidad. Pero, ¿cómo continuaremos?, se preguntó. ¿A dónde nos llevará este camino? La respuesta estaba en el aire, pero aún permanecía escondida. Dios estaba llamando a la comunidad a un viaje de redención, y el destino les sería revelado con el tiempo. La congregación se preparaba para trazar un nuevo rumbo, lleno de promesas y peligros. La luz que había tocado a Valeria ahora iluminaba a todos, y el viaje apenas comenzaba. Frente a ellos se extendía un paisaje desconocido, una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué pruebas se enfrentarían? ¿Qué milagros se manifestarían aún? La incertidumbre era tan emocionante como aterradora, y la promesa de transformación divina estaba por desatarse. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿qué más tendría preparado Dios para ellos en el camino por venir? La luz dorada seguía vibrando en el aire, llenando la iglesia de un halo sagrado. A medida que los murmullos de la congregación se apaciguaban, un profundo sentido de expectación se apoderó de todos. Miguel, Valeria y los jóvenes a su alrededor estaban a punto de dar un paso que cambiaría sus vidas y las de muchos más. La promesa de Dios resonaba en sus corazones, y un fuego ardía en sus almas, listo para ser avivado. Debemos orar juntos, propuso Valeria, mientras una brisa suave parecía acariciar sus rostros. La guía de Dios es nuestro primer paso. Todos asintieron, llenos de fe. Se disponían a buscar dirección no solo para ellos, sino para toda la comunidad que les rodeaba. Miguel lideró la oración, su voz un eco sereno en el alboroto de emociones. Señor, aquí estamos, dispuestos a hacer tu voluntad. Mientras cerraba los ojos, su mente viajaba a los días pasados, a los momentos de lucha y desesperación. ¿Qué sería de ellos ahora? La incertidumbre, aunque presente, se mezclaba con la esperanza renovada. Las palabras de Valeria eran como un himno, resonando en las almas: déjanos ser instrumentos de tu paz y amor. Entonces, cada joven presente comenzó a sumar sus propias oraciones, formando una sinfonía de deseos ardientes hacia el cielo. La atmósfera se tornó densa de reverencia. Miguel sentía que algo sobrenatural se tejía en ese instante, un fuego divino que uniría sus corazones. Afuera, se escuchó un tamborileo suave de lluvia, como si el cielo mismo estuviese llorando de alegría. Las gotas de agua comenzaron a caer, creando un hermoso ritmo en los techos de la iglesia. Es una señal, pensó Miguel. Dios está aquí, y está con nosotros. Con el tiempo, la lluvia pareció cesar, y el aire se hizo fresco y puro. Fue entonces cuando Valeria se dirigió a los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ir con nosotros en esta misión? A buscar y a llevar esperanza a los desamparados. Las manos se levantaron con entusiasmo. Estamos contigo, Valeria, gritó uno de ellos, y varios comenzaron a hablar al unísono, expresando su deseo de ser parte de esta tarea. La congregación estaba despertando a un entendimiento nuevo: no eran solo espectadores, sino participantes activos en la obra de Dios. El grupo comenzó a trazar planes, discutiendo cómo llevarían luz a su comunidad. Comenzaron a esbozar un itinerario, cada paso inspirando confianza y propósito. Las ideas fluían como un torrente: actividades comunitarias, encuentros en los hogares, visitas a los enfermos. Miguel observaba a su hija y a los jóvenes, y experimentó una profunda sensación de gratitud. Gracias, Señor, por esto, murmuró. Tus caminos son más altos que nuestros pensamientos. Cada idea y cada compromiso hacía latir su corazón más fuerte, metiéndolos en el camino hacia lo desconocido, pero a la vez lleno de promesas. Sin embargo, mientras la emoción crecía, también lo hacía la preocupación en su pecho. ¿Estamos listos?, se preguntaba Miguel una y otra vez. ¿Qué desafíos nos esperan en este camino? En medio de la planificación, los vientos de la duda comenzaron a soplar, trayendo a la mente peligros muy reales.
La abuela Clara, aún con lágrimas en los ojos, sintió la inquietud de su hijo. «Confía, Miguel», le dijo suavemente. «Dios nunca llama sin capacitar». Su voz era un bálsamo en medio de su tormento interior. Miguel asintió, aunque en su corazón aún había un eco de preguntas sin respuesta. Mientras el grupo continuaba su preparación, una sensación de inquietud flotaba entre ellos. La comunidad estaba lista para avanzar, pero un susurro de lo desconocido se cernía sobre su misión. ¿Qué obstáculos se interpondrían en su camino? ¿Qué pruebas tendrían que superar para cumplir con su propósito divino? La luz dorada comenzó a desvanecerse lentamente, pero el compromiso en sus corazones permanecía tan brillante como el sol naciente. Con cada paso hacia el futuro, la certeza de que Dios guiaba su viaje se convertía en su faro, dejando solo una pregunta en el aire: ¿qué fuerza divina se revelaría en su caminar, y cómo transformarían sus vidas en el proceso? La calma que había seguido a la lluvia se convirtió en un murmullo expectante. El aire estaba impregnado de una energía especial, como si cada rincón de la iglesia estuviera anticipando el gran momento. Valeria, con el corazón palpitando de emoción, propuso dar el siguiente paso: hagamos una lista de las necesidades de nuestra comunidad. Debemos conocer el dolor que queremos aliviar. Los jóvenes, llenos de fervor, comenzaron a compartir historias. Una anciana que vivía sola y siempre esperaba la visita de alguien. Una familia que había perdido su hogar tras un incendio. Las palabras empezaron a llenarse de pasión y preocupación. Miguel escuchaba atentamente, y cada relato parecía tocar una cuerda sensible en su corazón. El fuego del deseo de ayudar crecía con cada nuevo nombre que se incluía en la lista. «Nosotros podemos hacer la diferencia», exclamó uno de los jóvenes. «Solo debemos dejar que Dios nos guíe». Miguel sintió que ese comentario era un eco de su propia lucha interna. Había tenido dudas, sí, pero esa fe y determinación brillando en los ojos de los jóvenes le inspiraba un renovado sentido de propósito. Mientras la lluvia había cesado, los rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las ventanas, llenando la iglesia de luz. Era como si Dios mismo estuviera sonriendo y aprobando su decisión. «Dios es bueno», susurró Miguel para sí mismo, tratando de afianzar su fe por encima de las sombras que acechaban en su mente. «Vamos a orar por cada uno de ellos. Comencemos a derramar nuestras lágrimas ante el Señor», dijo Valeria, llena de fervor. Se reunieron en un círculo, tomándose de las manos. Entonces, un silencio reverente se instaló, y la presencia de Dios se hizo palpable. Miguel cerró los ojos, sintiendo cómo el poder de la oración unía sus corazones. Las palabras comenzaron a fluir, cada oración era como una ofrenda al cielo. La voz de Valeria se alzó, firme y decidida: «Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta tarea. Que nuestros pasos sean firmes y nuestras manos estén listas para ayudar». Fue en ese momento que un viento suave corrió por la iglesia. Las cortinas ondearon, y los jóvenes sintieron una oleada de inspiración. Valeria y Miguel abrieron los ojos al mismo tiempo, sus miradas encontrándose. Ambos sabían que había algo especial en esa brisa. Era como si los ángeles estuvieran danzando en la sala, celebrando su compromiso. «Debemos comenzar ahora», impulsó Valeria, llenándose de determinación. «Que la primera acción sea para la anciana de la que hablamos. Necesitamos hacerle sentir que no está sola». Miguel asintió, empapado de un propósito renovado. «Pongamos manos a la obra. Comencemos esta misión de amor, y que Dios sea nuestro guía». Con la luz del sol como testigo, el grupo se dispuso a salir. Cada paso que daban hacia la puerta era un ladrillo en los cimientos de su nueva jornada. Antes de abrir la puerta, Miguel sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. Algo en su interior le advertía que esta misión no sería simple. Se giró hacia Valeria, quien parecía leer sus pensamientos. «Vamos a confiar, papá», le sonrió. «Dios ya ha preparado el camino. Él cuida de nosotros». Y así, con corazones palpitando de fe, salieron al mundo, listos para enfrentar los desafíos que llegarían. Pero mientras caminaban, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿qué más les depararía este viaje de transformación? ¿Cómo podrían enfrentar las pruebas que estaban por venir? Un misterio se cernía sobre su misión, y solo el tiempo revelaría el impacto que tendrían sus acciones. La luz del día caía sobre ellos, recordándoles que no estaban solos.
Al dar el primer paso, se adentraban en lo desconocido, guiados por una fe inquebrantable. ¿Qué milagros despertarían en su camino, y cómo Dios les mostraría su poder en los momentos de dificultad? La historia apenas comenzaba. Mientras Miguel y Valeria caminaban hacia la casa de la anciana, el bullicio del mundo exterior se sintió mientras un suave canto de pájaros proclamaba el inicio de una nueva jornada. Las flores a su paso parecían sonreír, llenando el aire con su fragancia. Cada paso era una declaración de amor y una transformación, como si el mismo suelo bajo sus pies vibrara con las promesas de Dios. ¿Estás lista para esto?, preguntó Miguel, tratando de abrir su corazón a las incertidumbres que aún persistían en su mente. Valeria sonreía, su fuerza era un reflejo del amor que esta misión les inspiraba. Estoy más que lista, papá. Vamos a hacer historia. Las palabras brotaron llenas de esperanza, recordando a Miguel que no estaban solos en esto. Al llegar a la casa, se encontraron con la anciana, doña Rosa, cuya tristeza se reflejaba en sus ojos cansados. La puerta estaba entreabierta, y al escuchar sus pasos, ella salió. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz quebrada dejaba entrever años de soledad. Soy Valeria, respondió la joven con dulzura, y este es mi papá, Miguel. Hemos venido a visitarte. La anciana la miró sorprendidamente. ¿A mí? ¿Por qué? Miguel sintió un nudo en la garganta. Esa simple pregunta desencadenó una ola de emociones. ¿Cuántas veces había tenido la misma duda? ¿Cuántas veces había sentido que su vida no importaba? Porque te necesitamos en nuestra comunidad, respondió Valeria con firmeza. Queremos compartir contigo, hacerte sentir el amor de Dios que nos ha guiado hasta aquí. Los ojos de doña Rosa se llenaron de lágrimas. Era un momento que no solo tocaba su vida, sino que iluminaba la de Miguel y Valeria. La calidez del amor de una comunidad lo envolvió todo. En ese instante, Miguel comprendió que cada paso valía la pena. Mientras las horas pasaban, las historias de doña Rosa emergieron. Habló de su juventud, de cómo había enseñado a leer a niños del vecindario, de las risas que solían llenar su hogar. Cada palabra era un testimonio de vida, cada recuerdo un regalo. Miguel y Valeria escuchaban con atención, sintiendo cómo la presencia de Dios llenaba esa pequeña sala. Después de varias horas, con el sol comenzando a caer, Miguel tomó la mano de la anciana. Queremos seguir viniendo, doña Rosa. No solo hoy, sino todos los días que sea necesario. No está sola, Dios tiene un plan. Ella sonrió, sus ojos resplandecían como estrellas, y por un momento, el peso de la soledad que la había acompañado se disipó. Gracias, hijos. Ustedes no saben lo que esto significa para mí. Al salir, el aire estaba impregnado de un nuevo aroma a esperanza. Miguel se sintió liviano, como si los problemas que cargaba se hubieran evaporado. Fue hermoso, ¿verdad?, preguntó Valeria mientras miraba a su padre. Sí, hija. Creo que hemos comenzado algo grande, respondió él, sintiendo que su fe estaba siendo reavivada. Mientras regresaban a casa, una palpable sensación de expectativa les envolvía. Miguel sentía como si cada rincón de su corazón fuese un altar, lleno de promesas y milagros por venir. Sin embargo, una pregunta comenzaba a surgir en su mente: ¿qué desafíos se enfrentarían al intentar ayudar a otros? ¿Sería suficiente su amor y fe para transformar vidas? Así, con la luz del atardecer acompañándolos, un nuevo capítulo comenzaba a dibujarse en el horizonte. Este viaje, apenas comenzado, estaba lleno de misterios por revelar. ¿Qué más les tenía destinado Dios en esta misión de amor? La respuesta se escondía detrás de la ventana del futuro. Miguel y Valeria regresaron a casa, con la emoción latiendo en sus corazones como un tambor de vida. La noche comenzaba a caer, y las luces de su hogar iluminaban el camino como faros de esperanza. Al entrar, el aroma del café recién hecho envolvió el ambiente. La madre de Valeria, Rosaura, sonrió al verlos. ¿Cómo estuvo su día?, preguntó, notando en sus rostros un brillo especial. Miguel tomó un sorbo de café, dejando que el calor lo envolviera. Increíble, Rosaura. Conocimos a doña Rosa, comenzó, pero antes de continuar, Valeria tomó la palabra, sus ojos centelleando. Ella tiene tantas historias. Y su corazón, papá, su corazón está listo para ser amado de nuevo. Las palabras de su hija inspiraron a Rosaura.
Me alegra escuchar eso. La comunidad necesita más amor y unión. ¿Qué piensan hacer ahora? Miguel, sintiendo la responsabilidad en sus hombros, respondió, queremos visitarla cada semana, Rosaura. Hay tanto que aprender de su vida. Ella necesita que le recordemos lo valiosa que es. Esa noche, mientras la familia compartía alrededor de la mesa, Miguel sintió un cosquilleo de gratitud. A pesar de las cargas, sabían que era en el amor hacia el prójimo donde se encontraba el verdadero propósito. Las risas llenaron el aire y las historias fluyeron, creando un lazo irrompible de conexión. Al acostarse, Valeria no podía apartar de su mente a doña Rosa. ¿Qué más historias encerrarían esos ojos cansados? Con el corazón palpitante, oró en silencio, pidiendo dirección y fortaleza para el camino por venir. Miguel, en su habitación, también ofreció sus pensamientos al cielo, recordando todas las veces que había sentido el peso del egoísmo y la desilusión. Pero esa tarde, todo se sintió diferente, había un nuevo propósito que lo guiaba. Los días pasaron, y cada visita a doña Rosa era una revelación. Ella les contaba sobre sus sueños de juventud, sobre cómo a veces sentía que el tiempo robaba su energía. Pero ustedes me traen recuerdos felices, decía la anciana, con brillo en sus ojos. Cada palabra parecía un hilo que unía corazones. Asistían juntos a la iglesia los domingos, y Miguel veía cómo la comunidad comenzaba a involucrarse. La luz en los ojos de la anciana era un recordatorio de que la esperanza podía reavivarse. Una tarde, mientras el sol se ponía, doña Rosa compartió un secreto guardado. Hay un lugar especial en el bosque, donde solía ir a orar cuando era joven, confidenció. Un lugar donde sentía que Dios hablaba directamente a mi corazón. Los ojos de Valeria se iluminaban de curiosidad. ¿Podemos ir contigo? Necesitamos un lugar así donde sentir a Dios, como tú lo hiciste. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Sería este el momento de una nueva experiencia? La anciana asintió, y la chispa de aventura comenzó a encenderse entre ellos. La idea de visitar el bosque donde doña Rosa había encontrado consuelo despertaba en Miguel una emoción indescriptible. La presencia de Dios en ese lugar podía ser un milagro en sí mismo. Pero, una inquietud crecía en su interior. ¿Y si ese lugar traía también recuerdos dolorosos? ¿Conflictos que aún no habían sanado? Así, el día de la visita se acercaba, y con él, una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué descubrirían en ese bosque escondido donde la fe y el pasado del cual doña Rosa había escapado se entrelazaban? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, esperando ser desveladas en la majestuosidad de la creación. El viaje apenas comenzaba, y el bosque ofrecía promesas de milagros. ¿Qué revelaciones esperarían en el silencio sagrado entre los árboles? El sol asomaba, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados mientras Miguel y Valeria se preparaban para el viaje al bosque. La mañana traía consigo una sensación de expectativa. Doña Rosa, con su bastón firme y una sonrisa que iluminaba su rostro, les esperaba en la puerta. Hoy es un día especial, dijo, casi susurrando, seremos testigos de algo hermoso. Mientras caminaban por el sendero que conducía al bosque, la brisa fresca acariciaba sus rostros. Era como si la naturaleza ya conociera su propósito, como si cada hoja y cada canto de ave estuvieran a la espera de lo que estaba por suceder. Recuerden, comenzó doña Rosa, este lugar no solo es un bosque, es un refugio. Aquí hay sabiduría en cada rincón. Miguel miraba a su alrededor, el silencio del lugar lo envolvía en una paz que hacía tiempo no sentía. Pero había un nudo en su estómago. ¿Qué secretos traía consigo el bosque? ¿Qué heridas aún necesitaban sanarse? Llegaron a un claro, un espacio abierto rodeado de árboles altos y robustos. Doña Rosa se detuvo, cerró los ojos y dejó que la luz del sol acariciara su rostro arrugado. Este es el lugar, dijo, su voz temblando con emoción. Aquí, sentí la voz de Dios, como un susurro en el viento. Aquí, encontré respuestas a mis anhelos más profundos. Valeria, con sus ojos brillantes, interrumpió. ¿Podemos orar aquí, doña Rosa? Quiero sentir lo que tú sentiste. Y así, se arrodillaron en el suelo cubierto de hojas secas, formando un círculo de amor y esperanza. Doña Rosa comenzó a orar, y con cada palabra su corazón parecía abrirse. Señor, aquí estamos, en tu creación, buscando tu guía, decía,
su voz resonando como un eco de fe. Miguel, aún sintiendo la inquietud, se unió a la oración, dejando que el ambiente lo envolviera. Valeria, con una sinceridad infantil, pidió, por favor, muéstranos tu luz y llévanos a donde necesitemos estar. En ese instante, sucedió algo extraordinario. Un viento suave sopló, y con él vino un aroma a tierra fresca y flores silvestres. Los árboles parecían susurrar secretos de generaciones pasadas. Miguel sintió en su interior una chispa de esperanza. Era como si el bosque respondiera a su llamado. Luego, un rayo de luz brilló entre las ramas, iluminando la cara de Doña Rosa, resaltando la historia en sus ojos. ¿Ven eso?, dijo, sorprendida. Esas son las respuestas que buscan. Dios está aquí con nosotros. La atmósfera se cargó de un palpable sentimiento. Miguel, sintiendo su corazón latir más fuerte, recordó sus propias luchas. Había momentos en que la vida parecía oscura, en los que se perdía en la rutina. Pero aquí, rodeado de sus amados, comenzó a sentir que el tiempo de la restauración había llegado. El silencio se tornó profundo, y Valeria, en un acto de valentía, preguntó, ¿y qué pasa con nuestras heridas, Doña Rosa? ¿Las podemos sanar aquí? La anciana, con ternura en su mirada, respondió, todo es posible en la presencia de Dios, hija mía. Ven, acerca tu corazón y confía en que Él sabe lo que necesitas. Miguel no pudo evitar sentir una mezcla de esperanza y miedo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar todo lo que guardaba dentro? ¿Podría dejar ir todo el peso acumulado de los años? El bosque pareció cobrar vida. Un pájaro cantó en lo alto de un árbol, y en el susurro del viento se sintió una invitación: deja ir tus miedos. Permite que el amor inunde tu vida. La promesa del bosque se expandía ante ellos, y el misterio de lo que podría surgir llenaba sus corazones de anhelo. Mientras la oración continuaba, un cambio empezaba a vislumbrarse en el rostro de Doña Rosa. En sus ojos, una luz comenzó a brillar, como si el pasado y el futuro se fusionaran en un único instante divino. Y en ese momento, Miguel entendió que el viaje apenas empezaba. ¿Sería este el comienzo de la transformación que tanto deseaban? ¿Qué más estaba por revelarse en esta relación sagrada con su comunidad y con Dios? La certeza de que algo significativo estaba sucediendo se hizo evidente. Así, en medio de la majestuosa creación, el próximo paso aguardaba. ¿Qué verdades les revelaría el bosque? ¿Revelaciones que cambiarían la vida de Doña Rosa, de Valeria y de Miguel para siempre? La aventura apenas comenzaba. El sol comenzaba a caer, y la luz dorada bañaba el bosque en un calor divino. Miguel, Valeria y Doña Rosa estaban rodeados de una atmósfera mágica. Sus corazones latían sincronizados, como si todos compartieran un mismo propósito. La oración se tornó un eco sagrado, resonando entre los árboles, y la presencia de Dios se hizo palpable. Hoy descubriremos las verdaderas bendiciones que Dios tiene para nosotros, declaró Doña Rosa, con una voz firme y llena de fe. Este bosque no es solo un refugio para mi alma, es un lugar de sanación y revelación. Las palabras flotaron en el aire, impregnadas de esperanza. Valeria, con su espíritu intrépido, tomó la mano de su padre. Papá, siento que algo grande va a suceder, dijo con una reverencia que le llenaba la voz. Dios nos está mostrando el camino. Miguel asintió, sintiendo como la fe brotaba en su corazón, empujándolo a abrazar lo desconocido. Mientras el viento suave susurraba entre las hojas, Miguel sabía que debían hacer algo más que orar, debían abrir sus corazones y permitir que la luz divina penetrara sus miedos, sus dudas. Señor, comenzó a orar en voz alta, te entrego mis cargas, mis miedos y mis ansiedades. Cada palabra era un acto de liberación, cada susurro un paso hacia la transformación. Si hay algo que necesitamos sanar, hágase en este lugar, continuó, sintiendo como el peso se aligeraba. La atmósfera se cargó de un amor incondicional. Los ángeles parecían danzar en el aire, y el eco de sus vidas se mezcló con cada oración. Doña Rosa levantó su rostro al cielo. Dios, nadie es insignificante para ti. A través de nuestras historias, pedimos que cada herida sea transformada en gloriosa sanación. La luz del sol descendía entre las ramas, como si la propia naturaleza celebrara sus palabras. Valeria, sintiéndose inspirada, se unió a la oración. Señor, queremos ser instrumentos de tu paz.
Queremos llevar este amor a todos, empezando por nuestras familias y nuestra comunidad. Su voz resonó con una determinación que sorprendió a Miguel. Era un testimonio vivo de lo que el amor podía lograr. En el silencio que siguió, la presencia de Dios se manifestaba en formas invisibles, abrazando sus corazones. Y entonces, como un bálsamo divino, un rayo de luz iluminó el espacio justo enfrente de ellos, haciendo que Miguel se detuviera y observara. Valeria y doña Rosa seguirían su mirada, y un destello de maravilla llenó el claro. ¿Lo ven?, susurró doña Rosa con voz temblorosa. Es un signo de que Dios está aquí. La luz no es solo un reflejo, es la promesa de su amor. Miguel sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, no solo de asombro, sino de agradecimiento por el camino que habían recorrido. Valeria, ¿cómo te sientes?, le preguntó Miguel, atravesado por la emoción. Ella sonrió, radiante. Me siento fuerte, papá. Siento que hoy es solo el comienzo. Juntos, podremos hacer del mundo un lugar mejor. Aquel espíritu de unidad era palpable, y Miguel supo que estaban listos para llevar su luz más allá del bosque. Entonces decidieron que aquel lugar se convertiría en su refugio, un hogar espiritual. Cada semana, volverían, no solo para orar, sino para recordar el compromiso que habían hecho y fortalecer sus corazones, un espacio donde pudieran aprender a sanar las heridas de los demás. La noche comenzó a caer, y con ella, se sintieron en paz. Miguel tomó sus manos, creando un círculo en el que cada uno se miraba a los ojos. Que cada paso que demos, cada corazón que toquemos, refleje este amor que hoy hemos sentido, proclamó. Damos gracias por la vida y por cada uno de ustedes. La comunidad había despertado. De las sombras de la duda a la luz de la fe, produjo un milagro tangible, el deseo de ayudar, de ser parte del cambio, floreciendo en cada corazón presente. Así comenzó la realidad de su misión. Cambiar vidas, acompañar a los que sufren, y como tributo de amor, llevar la luz que habían encontrado al mundo. Era el inicio de algo grande, de una historia que resonará a través de generaciones. Miguel sabía que juntos enfrentarían retos, obstáculos, pero ya no estaban solos. El poder de la comunidad los respaldaba, así que con fe renovada y corazones ardientes, se adentrarían en el camino de amor y esperanza. Déjanos ser un reflejo de tu luz, susurró Miguel, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Lo sobrenatural estaba a su alcance, y con cada paso, el cielo parecía aplaudir su determinación. La historia no terminaba aquí, porque Dios había comenzado una obra poderosa, a través de ellos, en su pueblo, y más allá. Un testimonio de fe, amor y transformación que duraría por siempre. Ahora es tu momento. Debes suscribirte inmediatamente a este canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas de fe, que están a punto de ocurrir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos mensajes de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación del poder de Dios. Necesitas hacerlo porque solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más.